Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Arroyave y hoy voy a hablar acerca de este libro, La hojarasca, de Gabriel García Márquez. Bueno, La hojarasca fue la primera novela de Gabriel García Márquez y fue publicada por una pequeña editorial colombiana que prácticamente se la jugó al publicarla porque, digamos, la forma de él de escribir era poco convencional para la época y para América. Él trajo toda esa influencia de Europa, así que era como jugárselo un poco, no era un poco riesgoso publicarlo, pero al final lo hicieron y fue un éxito con el tiempo. Bueno, primero que todo, el título, La hojarasca, ¿por qué se llama así? La hojarasca, si ustedes leen el libro, a lo largo representa como una alegoría de todo aquello que ya no es útil y es descartable. O sea, en este caso sería el pueblo de Macondo y sus habitantes, olvidados igualmente descartables. ¿Qué pasa con esto? Macondo era un pueblo muy próspero, pero la compañía bananera, que la van a encontrar en el libro, pasaba por muchas regiones y cuando llegó a Macondo, lo que sucedió fue que simplemente explotó el pueblo, explotó a sus habitantes, los dejó hundidos en una crisis económica y después simplemente se fue y ya, y los dejó así. Entonces representa como eso, todo lo malo, eh, todo lo que ya no es útil y la compañía bananera que va moviéndose de un lado a otro, simplemente esparciendo cosas malas. Bueno, desde el principio la historia empieza cuando hay un suicidio, hay un muerto que es el doctor, uno de los personajes más importantes a lo largo de la historia. Y es muy interesante cómo en el libro es narrado por tres diferentes voces, o sea, tres diferentes perspectivas. Primera, la del niño, la segunda, la de la mamá del niño, que sería Isabel, y la tercera, por el coronel. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre el suicidio del doctor y todo el pueblo no está de acuerdo con que lo entierren, porque a lo largo del libro hay muchas cosas que pasan con el doctor y la gente le coge muchísima rabia a él. Pero la única persona leal o firme es el coronel, ¿sí? Que él conoce muy bien su historia porque todos ellos están entrelazados. Isabel, el coronel, el doctor. Hay una historia atrás que a lo largo del libro la van contando, pero cada uno como es de su perspectiva. Digamos, el coronel tiene como ese conocimiento directo en la historia de lo que pasó con el doctor, todo, mientras Isabel habla un poco más acerca del pueblo, su ideología, todas estas cosas. Y el niño ve las cosas mucho más fugaces, lo rápido que si pasa una mosca se fija en la mosca, no le impacta mucho la escena del muerto, todo esto. Y es muy interesante cómo la historia es narrada por estos personajes. Cada uno es de su perspectiva. Y además que la historia no es lineal. O sea, está en el presente, va al pasado, vuelve. Entonces es muy interesante cómo Gabriel García Márquez juega como con los tiempos y con las voces. Tiene esta técnica muy bien y entonces no hay una forma clara y precisa de saber quién está hablando, pero al final como que cada personaje adquiere una voz propia y ya podemos identificarlo automáticamente. Entonces es muy interesante cómo van contando la historia y se va armando y a lo largo del libro uno va diciendo como, ah, por esto, aquello. Y al final, pues es como la sorpresa porque uno no entendía todo y no entendía por qué al doctor le habían cogido tanto odio, pero al final todo se aclara. Y personalmente me pareció muy chévere el libro. Como dije, me parece muy interesante cómo Gabriel García Márquez juega con los tiempos, con todo esto. Y lo pone a uno a pensar muchas cosas, pero al mismo tiempo como que lo lleva uno de la mano, lo guía para entender hacia dónde va la historia, hacia dónde va todo. Bueno, entonces me parece súper interesante, súper chévere, entonces se lo recomiendo muchísimo y nada, léanlo, muy chévere y hasta luego.